Amoroso y querido buen Dios que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor. Gracias porque nos has despertado en esta mañana, en este nuevo día, Señor. Gracias porque podemos estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, Padre querido. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros. Esté también con Alejandro para impartir tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, ábrenos el entendimiento para que realmente podamos entender como tú quieres, Señor, que entendamos estas cosas. Ayúdanos a realmente poder prepararnos, Señor, en este día para aquellas cosas que tú necesitas que sepamos, Señor. Realmente, Padre querido, que el Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, Señor, esté en cada uno de nosotros y que realmente podamos ser cada día iluminados por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, que realmente necesitamos prepararnos para ese hermoso cielo que está esperando por cada uno de nosotros, Señor. Y también para que podamos ser luces para otros, Padre. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti en este momento, que tu santa presencia esté aquí, Señor, en esta reunión, y que realmente la bendición del cielo caiga sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Sabemos que será así, porque te lo rogamos y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Vamos entonces a proyectar en pantalla. Solo quiero verificar algo en cuanto a la transmisión. Si ocurre algo, pueden mandarme aquí mensajitos. Bueno, veo que hay varias personas conectadas de varios lados, desde muy temprano en la mañana, porque hay personas que tienen varias horas previas a nosotros, y también personas que están conectadas quizás desde el otro lado del Atlántico también. Bueno, ahí en pantalla aparece el tema número 5. El tema número 5 se titula El sellamiento y la victoria sobre el pecado. Bueno, yo quisiera comenzar con un texto que aparece en la Biblia, que aparece en 2 de Pedro capítulo 3, y voy a leer el versículo 11 y el versículo 12. Ya se va a proyectar, pero ese texto es interesante, que no en todas las Biblias está correctamente traducido, pero nosotros sabemos, cuando estudiamos la Biblia en el original, lo que dice, y también cuando estudiamos la Biblia a la luz de los textos de la hermana White, es sumamente claro. Y es lo que voy a mencionar ahora. Ahí dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando, y ahí en Reina Valera del 60, está mal traducido porque dice apresurándoos para la venida del Señor, pero realmente lo que dice el texto en el original es esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán siendo quemados se fundirán. O sea que el texto, yo igualmente copié la versión de Reina Valera del 60, pero entiendan ustedes que la mejor traducción es la que acabo de mencionar en relación a esa palabra que se traduce mal como apresurándoos, se debería traducir como apresurando. Tiene, digamos, a nivel técnico la misma morfología y contexto de la palabra previa, que es esperando, o sea que la otra palabra se debería traducir como apresurando, no apresurándoos. Obviamente que nosotros somos lo que tenemos que esperar y nosotros somos lo que tenemos que apresurar. Pero bueno, ¿por qué digo esto y qué relación tiene el sellamiento con la victoria sobre el pecado? Bueno, nosotros muchas veces hemos escuchado acerca de que dentro de poco tiempo Dios lo que quiere es sellar al pueblo de Dios. Ustedes pueden verificar esto en Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3. Apocalipsis capítulo 9 vuelve a repetir el concepto del sellamiento. El concepto del sellamiento también está a lo largo de la Biblia, particularmente en un texto que ahora vamos a leer, que se encuentra en Ezequiel capítulo 9, pero la pregunta es, ¿qué relación tiene el sellamiento con la victoria sobre el pecado? ¿Será que las personas vencerán el pecado cuando sean selladas? ¿Será que serán selladas cuando venzan el pecado? ¿Será que ninguna de las dos cosas? ¿Será que el sellamiento no tiene absolutamente nada que ver? ¿O
será que sí. Con esto en mente, yo quisiera que entendamos algo. El texto dice ahí que nosotros sí podemos apresurar la venida del Señor. Ahí dice claramente que sí podemos apresurar la venida de Dios. Y conocemos varios textos de Ellen White que menciona, y que he leído algunos de ellos, donde ella menciona que podríamos, o sea, que si el pueblo de Dios hubiera hecho lo que tenía que hacer, que era entregarse a Dios por completo realmente, Jesús ya hubiera venido. Así que es claro que de qué cosa está esperando Jesús. ¿A quién está esperando? Bueno, no está esperando a que este mundo madure más en la impiedad, como ya lo hemos visto, sino que está esperando que sus hijos sean los que maduren, porque es responsabilidad también de su iglesia, es algo que Dios le ha confiado a la iglesia, que la iglesia pueda ser participante en la transmisión del evangelio a todo el mundo, y entonces venga el fin. Si Dios no le hubiera entregado esto a la iglesia, entonces no tendría sentido este texto que aparece ahí en pantalla, particularmente el versículo 12. Tampoco tendría sentido este otro que también hemos leído, pero que lo vuelvo a traer. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Es lo que el texto dice. La cuestión es que nosotros deberíamos recordar que yo les mencioné que Elena de White también dice esto, y yo voy a colocar aquí en pantalla algunas citas de Elena de White, y quisiera que podamos... no aparece aquí en pantalla, denme un segundito, que quiero verificar. Hay una diapositiva que me quedó mal, probablemente. Denme solo un momento. Bueno, sí, no pasa nada porque es esta que está aquí. Espero que se vea, que se pueda leer bien y entonces poder avanzar con esa lectura. Ahí dice lo siguiente, denme un segundito para verificar algo. Bien, ahí dice lo siguiente, esto está sacado de una meditación, que a su vez esa meditación está sacada de Mensajes Selectos tomo 1, después de la página 76, y esto se encuentra en la meditación Maranata, el Señor viene, para el 22 de febrero. Digo estos detalles para que ustedes lo puedan verificar, buscar, llegado el caso. Ahí dice, por esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Los ángeles de Dios, en sus mensajes para los hombres, representan el tiempo como muy corto. Así me ha sido presentado, dice ella. Es cierto que el tiempo se ha extendido más de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. Pero, ¿ha faltado la palabra del Señor? Nunca, dice ella. Debiera recordarse que las promesas y amenazas de Dios son igualmente condicionales. Esto es la razón por la que Jesús no vino, porque hay una condición que todavía no se ha cumplido. Dios ha confiado a su pueblo, y acá fíjense que yo he subrayado algunas cosas porque considero que son sumamente importantes para este caso, y dice Dios ha confiado. ¿Será que Dios confía en nosotros? Parece que sí, definitivamente. Y no nos ha confiado una obra común y corriente solamente, también nos confía cosas más triviales, sino que nos ha confiado algo que recordemos que no somos nosotros, lo que hacemos es Dios el que hace a través de nosotros. Pero como sea, Él ha confiado para que nosotros seamos los canales a través de los cuales Él transmite el mensaje, convierte a las personas, hace los milagros y se manifiesta al mundo. Entonces, repito, dice ahí, Dios ha confiado a su pueblo una obra que debe efectuarse en la tierra. Recuerden que mientras Jesús está en el cielo, hay una obra que debe efectuarse en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Esta es la obra que tiene que ser hecha en la tierra. Había de ser dado el mensaje del tercer ángel. Las mentes de los creyentes habían de ser dirigidas al santuario celestial, nuestro aposento alto, obviamente, donde Cristo ha entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del día de reposo, ¿de qué está hablando aquí? La reforma del día de reposo. ¿Cuál es el día de reposo? El día sábado.
O sea que hay algo en relación al sábado. ¿Cuál es esa reforma? No es que Dios reformó algo, sino que lo que Dios quiere es que nosotros seamos reformados, que dejemos las tradiciones humanas o seguir obedeciendo las leyes de los hombres por encima de la ley de Dios, y entendamos que es a Dios a quien tenemos que obedecer, y si Dios ha colocado su santo sábado, entonces es a su santo sábado a quien tenemos que guardar. Bueno, de eso también está hablando. ¿Por qué yo me detengo en estas cosas? Porque fíjense las conexiones que ella hace. Ella está hablando del apresuramiento de la venida de Jesús, ahora lo va a hablar más claramente incluso. Está conectando todo esto con el sábado también, y con el mensaje del tercer ángel. Hoy no voy a poder mostrar todas las conexiones, en algún momento me gustaría hacerlo, bueno, todas es una forma de decir porque habrá muchas más de las que conozco, pero muchas conexiones que hay entre el mensaje del tercer ángel, que es la justificación por la fe, y el sábado. ¿Por qué el sábado es el símbolo perfecto de la justificación por la fe? En otro momento lo veremos. Pero la cuestión es que aquí dice, la reforma del día de reposo había de ser llevada adelante. Debe ser preparada la brecha, debe ser reparada, perdón, la brecha en la ley de Dios. El mensaje debe ser proclamado con fuerte pregón para que todos los habitantes de la tierra puedan recibir la amonestación. El pueblo de Dios debe purificar su alma. Es interesante que acá habla de la obra que hace el pueblo de Dios, pero claramente dando a entender, y dentro del contexto de que es Dios el que hace la obra, porque yo no me puedo purificar a mí mismo. Y entonces dice aquí, el pueblo de Dios debe purificar su alma mediante la obediencia a la verdad. Esto tiene que ver lógicamente con santificación. Y estar preparado para encontrarse con Él sin falta en su venida. ¿Ok? Sin falta significa sin mancha, significa sin pecado. Si después del gran chasco de 1844, los adventistas del séptimo día, se hubiesen mantenido firmes en su fe y unidos en la providencia de Dios que abría el camino, hubieran proseguido recibiendo el mensaje del tercer ángel y proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, el Señor hubiera venido poderosamente acompañando sus esfuerzos. Se habría completado la obra y Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Observen algunas palabritas que subrayé: recibiendo, proclamándolo, poder del Espíritu Santo. Fíjense que lo que el pueblo tenía que hacer era seguir recibiendo el mensaje del tercer ángel. Los que crean que recibir el mensaje del tercer ángel se trata sencillamente de leer lo que Apocalipsis capítulo 14, desde el versículo 9 al 12, que es donde está el mensaje del tercer ángel, dice, se equivocan, porque eso no es recibir el mensaje del tercer ángel. Eso es leer dónde está y lo que dice el mensaje del tercer ángel. Pero recibirlo implica, primero, comprenderlo, y segundo, ejecutarlo. Y la realidad es que para las dos cosas, para la comprensión como para la puesta en práctica, se necesita el poder del Espíritu Santo, que es otra de las cosas que yo subrayé. Así que cuando dice seguir recibiendo el mensaje del tercer ángel, tiene que ver, lógicamente, con también seguir comprendiéndolo y seguir entendiendo más y más esa luz que va a ir en aumento a medida que los eventos finales vayan acercándose cada vez más, como dice Elena de White, que hay cosas que hoy en día no están reveladas y se revelarán en su momento, pero eso es lo que tenía que suceder, y eso es lo que tristemente no sucedió. Entonces, sigue diciendo lo que ustedes van a ver ahí en pantalla. Pero muchos de los creyentes adventistas claudicaron su fe en el período de duda e incertidumbre que siguió al chasco. Así se estorbó la obra y el mundo fue dejado en tinieblas. Hermanos queridos, lo que yo voy a decir ahora puede que nos moleste porque lógicamente somos seres humanos y que no nos gusta escuchar algunas de estas cosas. Pero ahí aparece en ese párrafo quiénes son los responsables de que este mundo ha sido dejado en tinieblas y, por lo tanto, quiénes son los responsables de que este mundo todavía sigue en tinieblas hasta que la luz de Cristo alumbre al mundo entero, la luz de Cristo que aparece en Apocalipsis 18:1, cuando dice que el mundo será iluminado con la gloria de ese ángel y entonces vendrá el fin.
Acá no dice que es culpa del mundo. El mundo tiene su cuota de responsabilidad, por supuesto, pero hablemos de proporciones de responsabilidad. ¿Quiénes son los principales responsables de que este mundo ha sido dejado en tinieblas? Satanás también tiene su responsabilidad, por supuesto, pero aquí no está hablando de que cuando Satanás haga cosas malas, entonces Jesús viene. No está diciendo eso. Obvio que cuando hará ciertas cosas, que Dios permitirá algunas, otras no, Jesús va a venir. Pero aquí dice claramente, muchos de los creyentes adventistas claudicaron en su fe. Así que es la iglesia adventista del séptimo día, esta amada iglesia, hermanos queridos, a la cual pertenecemos, la responsable de que este mundo haya sido dejado en tinieblas. Esas dos guerras mundiales no tendrían que haber existido si la iglesia hubiera sido fiel a Dios. Durante 40 años, continúa la cita, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. Acuérdense de las promesas de Dios, que tiene que ver con los temas que hemos estado viendo también. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de comprensión y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Repito, acá no dice que culpa de este perverso mundo de pecado y tristeza es la razón por la que Jesús no vino. No, justamente esa es la razón por la que Jesús quiere venir. La razón por la que Jesús no vino es porque los mismos pecados que detuvieron la entrada de los israelitas en la Canaán terrenal son los mismos que detienen nuestra entrada de los modernos israelitas en la Canaán celestial. Bueno, ¿por qué yo leí eso? ¿Por qué todo esto es importante? ¿Qué relación tiene que ver, qué relación tiene con el sellamiento y con la victoria sobre el pecado? Mucho, hermanos queridos. Porque si hay algo que Dios está esperando en este mundo es que la mies de la tierra o que el precioso fruto de Santiago 5:7 madure. ¿Y qué significa que madure? Bueno, la Biblia enseña que cuando llegue a una madurez plena, ese pueblo será sellado. Y cuando sea sellado, entonces seguirán ocurriendo cosas muy importantes, dentro de las cuales son las que aparecen en Apocalipsis capítulo 7, versículos especialmente 1, 2 y también el 3, donde Dios soltará los vientos de este mundo y las cosas más inimaginables que nosotros pudiéramos alguna vez imaginar ocurrirán. Elena de White dice que podríamos imaginarnos la mente más creativa en su imaginación, más fecunda, dice ella, podrá intentar imaginarse lo terrible de esa crisis, y no podrá. Así que la realidad es que la crisis que viene por delante es muy grande, Dios lo ha advertido, pero también nos ha dado por anticipado la solución para que podamos salir victoriosos de esa crisis. Y la solución se encuentra en varias partes de la Biblia, y está conectada la solución con el sellamiento. Y es eso lo que yo quisiera hablar hoy. Porque, miren, antes de continuar, quiero decirles que la Biblia enseña, si ustedes la estudian, que el sábado es el sello de Dios. La Biblia enseña, estudiándola, que el mensaje del tercer ángel es la justificación por la fe. Y yo les mencioné hoy que el sábado es el símbolo perfecto de justificación por la fe. Por lo tanto, el sábado es el símbolo perfecto de lo que significa el mensaje del tercer ángel. Por lo tanto, el mensaje del tercer ángel y el sábado están totalmente conectados, y el mensaje del tercer ángel, en esencia, guarda todo, o sea, enseña los conceptos que la Biblia quiere que aprendamos acerca del sellamiento, por qué viene el sellamiento y para qué es necesario que venga el sellamiento. Esto es sumamente importante. Yo quisiera que nosotros pudiéramos, yo sé que voy a requerir de que ustedes abran sus Biblias en su casa. Acuérdense que esto no es solo que escuchen, sino que ustedes puedan ver, comprobar, que sean como los bereanos, que no solo lean lo que está en pantalla, sino lo que hay en sus libros, en sus celulares, en sus propias pantallas. Y me gustaría que vayamos a Ezequiel capítulo 9, porque lo que va a venir a continuación tiene que ver, lógicamente, con lo que aparece aquí. Cuando nosotros hablamos del sello de Dios, que aparece a lo largo de la Biblia, y particularmente en el libro de Apocalipsis,
nosotros deberíamos entender que el libro de Apocalipsis extrae muchas cosas de otras partes de la Biblia. Perdón que a veces yo personifico los libros porque el libro no extrae nada, ¿no? No tiene personalidad para hacerlo y tampoco es que hay una inteligencia artificial en Apocalipsis que saca cosas de la Biblia. A lo que voy es que Juan, cuando tiene la visión, lo que se le muestra son símbolos que están conectados con el Antiguo Testamento. Y como Elena de White dice, en el Apocalipsis es en el libro donde todos los libros de la Biblia comienzan y terminan. O sea, donde más que comienzan, terminan, donde todos confluyen. Es eso a lo que ella se refiere. Vamos a leer entonces lo que dice el capítulo 9 de Ezequiel. Yo voy a leer hasta el versículo 11. Déjenme verificar algo primero. Bueno, efectivamente es porque tiene 11 capítulos. Tengo acá la Biblia en pantalla, frente a mí digo. Ustedes lo tendrán ahí, no lo voy a proyectar, repito los versículos, pero vamos a leer. Ahí dice, visión de la muerte de los culpables. Ese es el título que mi Biblia Reina Valera dice. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. He aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados, dice que se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria de Dios, la gloria del Dios de Israel, se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en el medio de ella, o sea, en medio de Jerusalén. Versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a vuestros viejos, matad a vuestros jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Aquí quiero hacer un alto y solamente recordarles que el santuario, en esencia, quedaba en el medio de Israel. Y en el santuario, quienes trabajaban eran los sacerdotes, más allá de que la gente del pueblo podía entrar hasta el atrio exterior para entregar sus sacrificios, que era lo único que se le permitía, hasta el único lugar donde se le permitía hacer, pero por esencia de la naturaleza del santuario, quienes trabajaban ahí eran los sacerdotes. Por lo tanto, cuando el texto habla de que había que comenzar con por mi santuario, está hablando lógicamente de que había que comenzar con las personas que trabajaban en el santuario. Por eso, seguidamente el texto dice, comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Estos eran los sacerdotes. Recuerdo también que los sacerdotes, en esencia, eran los que, junto a los profetas también, lógico, pero digamos, los que tenían como misión velar por el desarrollo espiritual del pueblo de Israel, más allá de que los profetas también tenían esa función, pero los que especialmente habían sido apartados para eso eran los sacerdotes, para ser intercesores entre el pueblo y Dios en el santuario. Así que en esencia tenían que conocer la ley de Dios, tenían que conocer la palabra de Dios y tenían que enseñarla al pueblo también. Por lo tanto, se sobreentiende que en términos generales, seguramente con algunas excepciones, eran los que más conocían, los que más luz tenían. Bien, sigo leyendo a partir del versículo 7 entonces. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y que de ellos solo me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ¡ah, Señor Jehová! Y acá viene una pregunta. ¿Destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve.
O sea que causa de esto ellos se comportaban como que si realmente no fueran a ser juzgados nunca. A eso es a lo que se refiere. Versículo 10. Así pues, entré yo, mi ojo, perdón, dice, así pues haré yo, dice Jehová, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero en su cintura respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bueno, cuando ustedes leen eso, y ahí termina Ezequiel capítulo 9, no podemos ir a todo el contexto de Ezequiel, porque además no tenemos ese tiempo ahora, pero esto está conectado con Ezequiel 8, va a tener que quedar como tarea para que ustedes lo puedan leer en profundidad y vean por qué entonces inmediatamente de Ezequiel 8 es que Dios le da esta visión a Ezequiel que ahí se describe, pero esto definitivamente está conectado, está totalmente conectado con el libro de Apocalipsis, particularmente el capítulo 7 y el capítulo 9, donde hay un sello que se coloca y después del sello se sueltan los vientos, y esos vientos son vientos de destrucción. Y la pregunta que entonces deberíamos hacernos nosotros, siendo de que sabemos que luego que se coloca el sello, eso no cambia, y por lo tanto, como dice Apocalipsis, el que es justo siga siendo justo y el que es inmundo siga siendo inmundo, en Apocalipsis 22:11, la pregunta que entonces deberíamos hacernos es, ¿qué es lo que viene primero? ¿Qué es lo que debería suceder primero? ¿El sellamiento y luego la posterior victoria sobre el pecado? ¿O será que viene primero la victoria sobre el pecado y luego el sellamiento? ¿O será que no están conectados directamente? Otra forma de preguntarnos es, bueno, nosotros sabemos que estamos pecando y probablemente mañana pequemos y pasado y así sucesivamente. ¿Y vamos a estar pecando en el cielo? No, en el cielo no. Y cuando estemos en esta tierra, y mientras estemos en esta tierra, ¿cuándo será que dejaremos de pecar? ¿Será que nunca dejaremos de pecar? Porque de eso se trata. Esto no significa que yo lo que voy a analizarlo es desde el punto de vista de la persona que pregunta, ¿hasta cuándo vamos a seguir pecando? Es como preguntar, bueno, ¿hasta cuándo puedo seguir portándome mal? Muchas veces nosotros nosotros hablo como seres humanos, ¿no? Parece que tenemos esa tendencia a siempre caminar por la cornisa del abismo, por decirlo de alguna forma, por el borde del abismo, tratando de llegar hasta lo más arriesgado posible, hasta lo más malo que Dios me permita hacer, siempre y cuando no blasfeme contra el Espíritu Santo, parece que el ser humano quiere ir, pero no es esa la voluntad de Dios. Así que jamás deberíamos pensar hasta cuándo vamos a seguir pecando como un permiso, una licencia que Dios nos da para pecar, porque a partir de determinado momento ya no podremos pecar, porque claro, sabemos que Jesús saldrá del lugar santísimo, dejará de interceder, entonces no puedo seguir pecando. Jamás yo debería pensarlo con esa mentalidad, lo cual es totalmente egoísta y nada santificada. Dios quiere que yo lo piense con la mentalidad correcta, que era la misma mentalidad que tenía Jesús, donde él dijo, Padre mío, no sea hecha mi voluntad, sino sea tu voluntad. Entonces, dicho eso, yo quisiera colocar en pantalla algunas preguntas a modo de cuestionario. Imagínense que ustedes están en un examen y entonces le hacen esta pregunta y le dicen, responda una sola opción correcta. ¿Cuándo dejaremos de pecar? De acuerdo al texto bíblico, y si estudiamos también los textos de la hermana White. Opción 1, recién cuando Jesús venga y nos transforme la naturaleza. Porque claramente tenemos ahora naturaleza pecaminosa y de acuerdo a 1 Corintios 15, versículo 50 en adelante, la vamos a seguir teniendo hasta que venga Jesús y nos transforme. Correcto, es lógico. Nadie va a poder decir en este mundo que va a dejar de tener naturaleza pecaminosa antes de que venga Jesús. Eso no sucederá, eso está claro. Quienes pensaban eso era un movimiento que se conocía como la carne santa y estaban totalmente equivocados. Opción número 2. Pero bueno, como sea, la opción número 1 sigue ahí pendiente. Recién cuando Jesús venga y nos transforme en la naturaleza, porque más allá de que la naturaleza pecaminosa está relacionada con inducirnos a pecar, pero no nos obliga a pecar. El pecado, evidentemente,
es, como dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, transgredir la ley, y por lo tanto está relacionado con una decisión que la persona tome. Satanás no obliga a nadie a pecar, aunque él puede tentar hasta lo sumo, pero jamás puede obligar, porque hasta ahí no le permite Dios llegar, y si incluso pudiera obligarnos, entonces, hasta el punto de que yo no puedo decidir por mí mismo, bueno, ¿qué culpa tengo si fuera el caso, no? Entonces, Satanás obviamente tampoco tiene esa intención. Satanás quiere que nosotros pequemos por decisión nuestra, no solo por decisión suya. Pero bueno, esa es la opción número 1. Recién cuando, o sea, ¿cuándo dejaremos de pecar? Opción número 1, recién cuando Jesús venga y nos transforme en la naturaleza. Opción número 2, recién cuando se cierre el tiempo de gracia. Opción número 3, antes de eso, quiero aclarar algo. Si ustedes, bueno, lo leo hasta el final y luego lo aclaro. Opción número 2, recién cuando se cierre el tiempo de gracia. Opción número 3, recién cuando recibamos el sello de Dios. Y opción número 4, antes de recibir el sello de Dios. Hermanos queridos, si ustedes prestaron atención, aunque yo no coloqué acá una línea de tiempo visible, pero ustedes la pueden ver igualmente en esas oraciones, porque lo último que ocurrirá antes de ir al cielo es que Jesús viene, ¿verdad? O sea, es la segunda venida de Jesús, nos transforma, todo lo demás, y nos vamos al cielo. Pero la segunda venida de Jesús, aunque falta poco para que llegue, evidentemente es lo último en esos 4 eventos que acabo de mencionar que ocurre. O sea que está más lejos en el tiempo, está la segunda venida de Jesús. Un poco antes de la segunda venida de Jesús está el cierre del tiempo de gracia, y un poco antes del cierre del tiempo de gracia está el sello de Dios. Y yo ahí coloco como una posible cuarta opción un poco antes. Entonces la pregunta es cuál de estas opciones es correcta. Siendo así, me gustaría analizar una por una estas opciones para que nosotros podamos entender qué es lo que enseña la Biblia acerca de cuál opción es correcta. Bueno, en cuanto a la opción número 1, de recién cuando venga Jesús y nos transforme en la naturaleza, podría ir, lo voy a hacer igualmente, primero a los textos, luego a la conclusión, pero para agilizar un poco, les digo que no puede ser recién cuando Jesús nos cambie la naturaleza en su segunda venida. Esa opción es incorrecta. ¿Por qué? Porque el obedecer a Dios tiene que ver con el carácter, no con la naturaleza. Hay muchos textos aquí para demostrar esto, yo voy a mencionar algunos pocos, uno probablemente, pero además el texto dice que cuando se cierre el tiempo de gracia, los justos serán justos y los impíos impíos. Eso es lo que dice Apocalipsis 22:11. El que es injusto, sea injusto todavía, o sea, el que es inmundo, sea inmundo todavía, el que es santo, santifíquese todavía. O sea que llega un momento donde las personas que fueron cuando se cerró el tiempo de gracia, las personas que quedaron de un lado quedaron para siempre de ese lado y las del otro quedaron para siempre del otro. En otras palabras, las que quedaron dentro del arca quedaron dentro y las que quedaron fuera quedaron fuera, y eso no se va a cambiar. Fíjense lo que dice Romanos 8:1 en relación a si realmente esto de que recién cuando venga Jesús y nos transforma en la naturaleza, evidentemente es falso, porque el pecado tiene que ver con el carácter. Dice aquí, Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense que no dice aquí, los que no tienen carne de pecado, dice los que no andan conforme a la carne, que evidentemente es la carne de pecado, sino conforme al Espíritu. Así que evidentemente el tema no es solo una cuestión de la carne, y digo, no es una cuestión de la carne porque obviamente la carne te impulsa a pecar, pero definitivamente tampoco es el tema en sí. El tema es cuando nosotros no tenemos un poder que está por encima del poder de la carne de pecado que tenemos cada uno de nosotros. Algunos podrán decir, bueno, ¿cómo que no? Vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Jesús, porque, no sé, dirán, algunos pecadillos por ahí quizás nos cometeremos, porque nadie es perfecto. Ese es el clásico pensamiento que yo he escuchado muchas veces y que seguramente muchos de ustedes también. Entonces uno podría preguntarles, bueno, ¿cuáles pecadillos? Entonces, probablemente te digan, no sé, porque no hay nada en la Biblia que diga que estos pecados sí se puede pecar y Dios te los perdona más, y estos no, pecado es pecado. Pero claro, no es lo mismo, convengamos hermanos que no es lo mismo que yo piense
algo malo en relación a una persona que yo ejecute ese algo malo en relación a una persona. Así que podemos sentirnos tentados en decir, bueno, podemos por lo menos en pensamiento seguramente que vamos a pecar. Bueno, yo respondería ahí mismo que eso es incorrecto. Porque si ustedes van al versículo 5 del mismo capítulo, ahí dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea que cuando uno está sometido a Cristo, hasta piensa correctamente y por lo tanto no va a pecar ni en pensamiento. Y uno dirá, no, no puede ser. Bueno, el texto es lo que dice. Si no quieren creer al texto bíblico, tenemos otro texto un poquito más extenso que se encuentra en el Deseado de todas las gentes, en la página 98, párrafo 4, en español, y dice, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, esto lo escribió Ellen White citando a Juan capítulo 14, versículo 30, viene el príncipe de este mundo, dice Jesús, mas no tiene nada en mí. No había en él nada que respondiera a los sofismas de Satanás, comenta ella. Él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación. Entonces, claro, nosotros podemos decir, bueno, esto es Jesús, pero ¿qué tenemos que ver nosotros? Haríamos bien en seguir leyendo, porque ahí dice, así también podemos hacer nosotros. ¿Ok? Repito, dice ahí, él no consintió en pecar, ni siquiera por un pensamiento se dio a la tentación, así también podemos hacer nosotros. Ahora, yo les pregunto, antes de seguir, ¿por qué creen ustedes que Jesús no se dio a la tentación ni aún en pensamiento? ¿Acaso por la naturaleza que tenía? ¿O será que había algo que lo sujetaba para que él no pecara siempre y cuando se sujetara a eso que lo estaba sujetando a él? Estoy hablando lógicamente del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que hacía, que ayudaba a Cristo a vivir esa vida sin pecado que él tenía que vivir. Y lo interesante es que ese mismo Espíritu Santo está disponible para nosotros mediante Cristo. Sin Cristo no se puede hacer nada. Cuando las personas piensan, pero usted está enseñando que es posible alcanzar una vida de victoria sin Cristo, entonces no necesitamos a Cristo. Pero ¿quién está diciendo eso? Yo lo que estoy diciendo es lo que dice el texto. El texto dice que así también podemos hacer nosotros, y Juan capítulo 15, versículo 5, dice que sin mí nada podéis hacer. Y Jesús, dice la Biblia, que prometió enviar el Consolador para que estuviera con nosotros siempre. Y quien tuviera al Espíritu Santo tenía a Cristo. Por lo tanto, cuando la Biblia nos invita a morir al yo, y que viva Cristo en nosotros, de acuerdo a Gálatas 2:20, a lo que nos invita es a que le demos el lugar correcto que tiene que ver el Espíritu Santo y no el incorrecto. El incorrecto sería destronarlo, y destronarlo definitivamente. Eso se llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero cuando yo le doy el lugar que corresponde, el Espíritu Santo, que ayudaba a Cristo a subyugar sus pensamientos para hacer la voluntad de Dios y no pecar, es el mismo Espíritu Santo que está disponible para nosotros para ayudarnos a vivir esa vida de victoria sobre el pecado. Sigue diciendo, la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Esta era la clave. No era solo la humanidad de Cristo la clave para vencer el pecado. Era que estaba unida con la divinidad, dice aquí. Fue hecho idóneo para el conflicto mediante la permanencia del Espíritu Santo en él. ¿Qué es lo que lo hizo idóneo a Jesús? Dice, aquí no está hablando de naturaleza, aquí está hablando evidentemente del Espíritu Santo. Y él vino para hacernos participantes de la naturaleza divina. Así que es lógico que la solución de nosotros no es cambiar nuestra naturaleza humana, sino que la solución de nosotros, de acuerdo al texto, es tener la naturaleza divina que también tenía Cristo. Dice, mientras estemos unidos con Él por la fe, el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Lo dice el texto, claramente. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divina persona de Cristo, de la divinidad de Cristo, perdón, a fin de que nuestro carácter, y pueden leerlo ustedes, si no quieren que lo lea yo, pero ahí dice, pueda alcanzar la perfección.
Así que definitivamente que el pecado está conectado con el carácter. O sea, hablar de pecado, evidentemente que es hablar de carácter. Por otro lado, es claro, repito, aunque yo lo mencioné anteriormente, que la obediencia definitivamente tiene que ver con el carácter y no con la naturaleza. Y les voy a mostrar por qué. Yo pregunto, ¿qué naturaleza tenía Lucifer cuando pecó? Claro, me dirán, no, tenía naturaleza angelical, no tiene nada que ver. No, a ver, alto. No importa si era angelical o humana. La pregunta es, ¿tenía naturaleza pecaminosa o no pecaminosa? Entonces pregunto, ¿qué naturaleza tenía Lucifer cuando pecó? O sea, todavía no había pecado, y entonces pecó. ¿Qué naturaleza tenía? Si ustedes me responden que tenía naturaleza pecaminosa, entonces evidentemente Dios lo hizo con naturaleza pecaminosa. Porque la Biblia enseña que definitivamente su naturaleza cambió, al igual que la nuestra, luego de pecar. Así que antes de pecar, ¿qué naturaleza tenía? No pecaminosa. Y sin embargo, pecó. O sea que se puede pecar con una naturaleza no pecaminosa. Oh, claro que sí. ¿Qué naturaleza tenían un tercio de los ángeles cuando cayeron? ¿Pecaminosa o no pecaminosa? Lo mismo que Lucifer. Pregunto. Evidentemente que es no pecaminosa. ¿Qué naturaleza tenían Adán y Eva cuando pecaron? O sea, antes de pecar. No pecaminosa también. Así que fíjense que la naturaleza pecaminosa no te resguarda de pecar, porque ellos pecaron todos, los casos que acabo de mencionar, con naturaleza no pecaminosa. Lo único que resguarda a un ser inteligente, a un individuo, a un hijo de Dios, de no pecar y por lo tanto ser fiel a Él, es someterse al Espíritu Santo. Por eso, repito, dice ahí, ahora ninguna cosa, perdón que me quedó la partecita del título que dice viviendo en el Espíritu, pero el texto dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y tenemos algunos ejemplos. Algunas personas dirán, no, pero solo Jesús pudo hacer esto. Bueno, ya leímos que no solo Jesús, es la voluntad de Dios que ocurra. Pero tenemos ejemplos en la Biblia de que esto realmente pudo ser de alguna forma alcanzado por otros. Bueno, sí, evidentemente que lo tenemos. Por ejemplo, Santiago capítulo 5, versículo 17, habla de Elías. Y que yo sepa, Elías fue trasladado al cielo. Y ahora yo les voy a leer una cita muy interesante. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Así que si alguien quiere encontrar en la Biblia un ejemplo aparte de Cristo, que de todas formas esto solo debería servirnos para verificar si lo que sucedió en Cristo puede suceder en el ser humano. Sí, claro que puede suceder en el ser humano. Pero no son ninguno de estos casos que estoy mencionando nuestros ejemplos. Nuestros ejemplos, nuestro único ejemplo tiene que seguir siendo Cristo. Dice también de Enoc. Enoc fue una persona que ustedes saben que desapareció porque Dios se lo llevó, conforme a Génesis 5:24. Dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. De hecho, ¿se acuerdan del caso donde Jesús le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y Juan 8:11 dice que ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no sigas prostituyéndote. Sigamos al siguiente texto, Marcos 9:23. Perdón, lo hice a propósito, hermanos, para que estemos atentos. ¿Dice eso el texto? Nosotros tenemos que ser como los bereanos y verificar todo lo que se nos dice. La Biblia no dice que Jesús le dijo, no sigas prostituyéndote. Obvio que ella no se tenía que seguir prostituyéndose o actuando como una ramera, sea como sea. En ese contexto donde había adulterio, claramente. Pero, lógicamente, ahí, de acuerdo a lo que se nos dice, es, ni yo te condeno y no peques más. Pregunto, ¿era la voluntad de Dios que esta mujer no pecase más? A ver, porque a veces decimos, no, ¿cómo va a ser esa la voluntad de Dios? Si decimos que no, entonces significa que la voluntad de Dios es que sigamos pecando. Quiero ser claro en esto. ¿Era la voluntad de Dios que esa mujer no pecara? Y lo voy a poner así, y siendo bien radical en lo que voy a decir.
¿Era la voluntad de Jesús que esa persona no pecara nunca jamás en su vida, sí o no? Solo contesten sí o no. Si ustedes contestan, bueno, sí, que deje de pecar esos pecados, pero no que deje de pecar los otros pecadillos. O sea, ustedes estarían de acuerdo entonces que Jesús estaba de acuerdo en que ella siguiera pecando los pecadillos, ¿no? Pero eso no es lo que enseña la Biblia, hermanos. Por favor, que ella hubiera seguido pecando no es razón de que Jesús, no es razón. A ver, era el deseo de Dios que ella no pecara más, está claro. Pero que ella siguiera pecando no significa que Dios no quería que ella dejara de pecar. Porque Dios quería que ella dejara de pecar. Ella no dejó de pecar, y quiero suponer, porque probablemente haya seguido pecando, por lo menos por vaya a saber qué cantidad de tiempo, no estoy hablando de los mismos pecados, sino por ser humano como tú y como yo, y lo vivo por experiencia, porque probablemente, o sea, más que probablemente, porque lo que ocurrió es que ella se apartó de Jesús, dejó de permanecer en Él. Mientras uno permanece en Él, se nos dice la Biblia que podemos obtener victoria sobre el pecado. No es compatible el pensamiento de quien permanece en Él peca. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice todo lo contrario. De hecho, ustedes tienen ahí en Marcos 9:23, donde se nos dice que para nosotros es imposible esto que estoy diciendo, pero para Dios no. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y cuando nosotros obtenemos victoria sobre el pecado, lo que ocurre es que Cristo obtuvo la victoria sobre nosotros, porque es la obra de Cristo, no es nuestra obra. Esto ya lo hemos hablado en temas anteriores también. Juan capítulo 3, versículo 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Así que evidentemente cada uno de nosotros tiene que nacer del espíritu para poder obtener esa victoria. Y justamente, si alguien piensa que uno puede permanecer en Jesús y pecar al mismo tiempo, bueno, entonces lógicamente vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Jesús. Pero entonces esto tendría que ver con la naturaleza, pero estamos en un problema porque, nuevamente, repito, Lucifer tenía una naturaleza perfecta cuando pecó, un tercio de ángeles tenía naturaleza perfecta cuando pecó, Adán y Eva tenían naturaleza perfecta cuando pecó, así que la naturaleza perfecta no es la solución es someterse a Cristo. Por eso, el que se somete a Él, el que permanece en Él, que esa es la solución, no peca, dice la Biblia. ¿Dónde dice eso la Biblia? Bueno, ustedes lo tienen ahí. Todo aquel que permanece en Él no peca. Dice aquí, 1 de Juan, capítulo 3, versículo 6. Sobre esto, me gustaría muchísimo, por una cuestión de tiempo y por una cuestión de practicidad ahora, no lo voy a hacer, pero hacer una exégesis, que significa un estudio profundo, con las palabras en griego que ahí aparecen para que vean qué es lo que el texto está diciendo, pero créanme que la traducción que allí ustedes tienen en pantalla es lo que refleja lo que el original dice. Por más que algunos quieren argumentar otra cosa, que de hecho no necesitaríamos ese texto para confirmar lo que acabamos de decir, pero este texto lo confirma. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. No deberíamos ser engañados, hermanos, y mucho menos acerca de estas cosas. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esto es lo que Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice. Esa misma victoria que Jesús obtuvo, te la concede a ti. Y como él ya la obtuvo y ya te la concedió, tú lo que tienes que hacer es sencillamente aceptarla y creer por fe que cuando Dios te dice, hijo, avanza y no hagas lo que se te viene a veces a la mente hacer, no peques, que tú digas, Señor, dame fuerzas y quiero creer por fe que lo que para mí es imposible, para ti no es imposible, pero como Cristo vive en mí y es el que hace la obra, entonces sea hecha tu voluntad y avanzo. A ver, el mismo Dios que creó el mundo y que dijo y fue hecho, que mandó y existió, dice la Biblia, es el mismo Dios que tuvo poder sobre la enfermedad o el problema que tenía el paralítico, que no podía caminar, y que le dijo, levántate, toma tu camilla y anda.
Ese paralítico podría haber dicho, pero no, físicamente es imposible, naturalmente es imposible. Yo la verdad es que no tengo evidencias en mi cuerpo de que eso pueda ser posible. Pero este paralítico hizo lo mismo que Pedro, que hablábamos el otro día, que Pedro dijo, toda la noche he pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y lo que ocurrió fue un milagro. Este paralítico hizo lo mismo que María. María se le fue dicho que iba a quedar embarazada del Mesías. Y ella podía creer o no creer. Si no creía, ese milagro no hubiera ocurrido. Ella creyó y ese milagro ocurrió. Y ella dijo, sea hecha tu voluntad, Señor. Bueno, de la misma forma, este paralítico creyó y en su mente, con sus acciones, demostró que él estaba diciendo, sea hecha tu voluntad, Señor. Y él se apoyó para caminar y aunque no tenía todavía evidencias en su cuerpo que podía caminar, que le indicaran camina, la única evidencia que tenía era que sabía que la palabra que estaba escuchando no provenía de cualquier persona, sino de alguien que no era cualquier persona, y alguien lleno del Espíritu Santo. El paralítico entonces se levantó y anduvo. Elena de White dice que si él hubiera dudado, se hubiera quedado paralítico para siempre. O sea que el milagro que ocurre en la conversión también del ser humano, de la misma forma que ocurrió en la creación y en la restauración, lo mismo pasa con nuestra mente, con nuestro carácter, con nuestro corazón. Ese milagro que es vencer el pecado, ese milagro que es obtener victoria sobre la tentación, ese milagro solo lo puede hacer Cristo. Eso no es obra tuya, hermano querido. Tu obra es sencillamente creer. Tu parte es creer. Tu parte es decir, sí, así sea hecho. Esa es tu parte. Y de esa forma tú podrás estar caminando con Cristo. Así que el cierre del tiempo de gracia es interesante que, así que, porque ahora iba a ir a la otra parte. Está claro que no va a ser recién cuando Jesús venga por segunda vez, cuando el ser humano deje de pecar. Si ustedes recuerdan, el cierre del tiempo de gracia será antes de la segunda venida. Y ya allí se nos dice, hoy leímos en Apocalipsis 2:11, que el ser humano va a alcanzar la victoria sobre el pecado. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ese texto, que es el que marca la división entre el tiempo de prueba y lo que será posterior al tiempo de prueba, o sea, lo que se llama cierre del tiempo de prueba, sería la traducción correcta de los textos de Elena de White, que se traduce como cierre del tiempo de gracia. Bueno, evidentemente ocurrirá antes de la segunda venida de Jesús. Así que la opción número 1 definitivamente no puede ser la correcta. Opción número 2, recién cuando se cierra el tiempo de gracia. En el momento en que se cierra el tiempo de gracia, o sea, un segundo después, es que recién alcanzamos la victoria sobre el pecado. Bueno, yo les diría que no puede ocurrir recién allí, porque el cierre del tiempo de gracia es para el mundo entero. Sin embargo, antes del cierre del tiempo de gracia, el pueblo de Dios tiene que recibir el sello a medida que sus nombres van pasando por el juicio de los vivos, de la misma forma que ocurre con el juicio de los muertos, y eso durará un tiempo determinado, ya que no se juzgan probablemente todos en paralelo. Por lo menos eso es lo que dice Ezequiel capítulo 9, versículo 6, porque dice, comenzaréis por mi santuario, dando a entender que no fue todo de golpe y al mismo tiempo. Así que observen que el cierre del tiempo de gracia del cual habla la Biblia es el cierre del tiempo de gracia para hasta el último de los mortales que viva aquí. Pero previo a ese último de los mortales, el pueblo de Dios tendrá que recibir el sello. Pero para recibir el sello tendrá que ser juzgado primero. O sea, que estamos hablando ya de un tiempo que se conoce como el tiempo del juicio investigador de los vivos. Un juicio de los vivos, no un juicio de los muertos. Y se comienza por unos y se sigue por los otros. Bueno, eso es lo que dice Ezequiel 9:6, que ustedes tienen ahí en pantalla, donde por la mitad del versículo dice, comenzaréis por mi santuario. Fíjense esto que yo les mencionaba, que el cierre del tiempo de gracia Perdonen, es que se me cruzaron varias cosas aquí y quiero ir en orden.
Pero el cierre del tiempo de gracia, evidentemente que es para el mundo, pero previamente a eso, el pueblo de Dios tiene que ser sellado. Y por lo tanto, el tiempo de prueba para ese pueblo de Dios tuvo que haber terminado, porque una vez que se coloca el sello sobre la persona, esa persona no vuelve marcha atrás. Ahora vamos a ver algunas cosas. Pero fíjense en esta impresionante cita de la hermana White, que ustedes la pueden encontrar en Evento de los Últimos Días, escrita en 1903, en la carta 103. Las filas raeleadas serán llenas por aquellos a quienes Cristo representó como viviendo a la 11ª hora. Hay muchos a quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que, yo coloqué allí hasta el momento, no han tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura, su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras que la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Aquí se nos dice, hermanos queridos, la lógica secuencia del sellamiento. El sellamiento no es que de golpe y porrazo Dios sella a todos los que tienen que sellar, de la misma forma que de golpe y porrazo Dios le cierra al mismo tiempo la puerta de la gracia a todos, porque eso no es lo que Ezequiel enseña. De la misma forma que hay un periodo de tiempo, desde el 22 de octubre de 1844 hasta el fin del juicio de los muertos, que dura un tiempo, efectivamente, ese juicio, donde se comienza, Elena de White dice, no tengo aquí la cita, pero se puede encontrar luego, donde Elena de White dice que se comienza por los primeros que vivieron en este mundo, entiéndase Adán y Eva, y que lleva un tiempo, o sea que no fue todo en paralelo, quizás hubo casos en paralelo, la verdad es que eso el texto no lo dice, pero hay una secuencia lógica, ordenada, cronológica, ¿ok? De la misma forma, entiéndase que Ezequiel capítulo 9, particularmente el versículo 6, enseña que hay una secuencia lógica. Los que más luz tuvieron son los primeros en ser juzgados. Por lo tanto, una vez que la persona es juzgada, se decide si se le coloca el sello o no se le coloca el sello. Su contraparte, evidentemente, es la marca de la bestia. Y luego, a medida que se van pasando cada uno de los casos, si miramos para atrás, estas personas que todavía están vivas, ya fueron juzgadas. O sea, el tiempo de prueba ya terminó para ellos. ¿Se entiende? No es que ellos están perdidos, es que o están sellados o no están sellados. Si están sellados, están salvos. Si no están sellados, definitivamente están perdidos. Por eso ahí dice que su mano se extiende para salvar mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Es lógico esto. El cierre del tiempo de gracia no viene de golpe para todos, sino que se va cerrando, se va cerrando, se va cerrando hasta que definitivamente el último de los mortales que tomó la decisión la tomó y se terminó el juicio investigador. Cuando haya terminado el juicio de los vivos, de acuerdo a lo que se nos dice, cada ser humano, repito, haya decidido qué posición tomar en el conflicto y por lo tanto termina el sellamiento, entonces se cerrará la puerta de la gracia. Además, la puerta de la gracia se cierra justamente porque Jesús deja de interceder en el lugar santísimo del santuario celestial. Esto es importante. A veces creemos que, repito, el cierre del tiempo de la gracia es para todos al mismo tiempo, así, de golpe. Bueno, esto no es lo que el texto bíblico enseña. Definitivamente va a haber un tiempo donde a partir de ese tiempo, de golpe, ya no va a haber más tiempo de prueba para nadie. Pero eso no significa que el tiempo de prueba se terminó para todos al mismo tiempo. No, se fue terminando cronológicamente a medida que fue avanzando el juicio de los vivos. Cada caso que iba sucediendo, cada caso que iba sellándose, iba quedando atrás, y el que tomó la decisión la tomó, y el que no, no, pero esa decisión se toma para siempre. Entonces, deberíamos entender que el cierre del tiempo de gracia se da justamente porque Jesús deja de interceder en el lugar santísimo celestial. Y deberíamos comprender también cuál es la razón por la que Jesús deja de interceder por su pueblo en el lugar santísimo. Para comprender esto, nosotros debemos entender qué significa que Jesús está intercediendo en el lugar santísimo por su pueblo. ¿Por qué lo que se está haciendo se llama, entienden ustedes, hermanos queridos, purificación del santuario? Daniel 8:14.
¿Qué implica esa purificación? Ya lo hemos visto. ¿Qué hay que purificar? ¿El problema está en el cielo o el problema está aquí en la tierra? ¿O el problema está en ambos lados? La purificación del santuario, lógicamente, que implica un juicio, pero hemos visto que no es solamente un juicio, es una obra real involucrada en ese juicio, donde en esa obra real ocurre la purificación del santuario en el cielo, por lo tanto el borramiento de los pecados registrados en los libros de la memoria, de los que realmente se arrepintieron, pero también el borramiento de los pecados de nosotros aquí en la tierra. Como dice la hermana White, la purificación de nuestros pecados. Y solo puede ser hecho cuando la persona ha mostrado tener un arrepentimiento sincero y Dios le haya podido dar el carácter de Cristo. Por lo tanto, no puede haber un borramiento de los pecados de la persona en los libros del cielo si la persona no es purificada antes, aquí en la tierra. Ocurren en paralelo estas cosas. Por eso el texto dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay cosas celestiales que ocurren allí, y hay cosas celestiales que ocurren aquí, porque el mayor milagro que Dios puede hacer en un humano es la conversión completa y real, la justificación que Dios quiere darnos. Bien, ahora, tenemos evidencia clara de que las personas que obtuvieron el carácter de Jesús y por lo tanto dejaron de pecar antes del cierre del tiempo de gracia. O sea, pregunto, porque habíamos visto que la opción número 1, que era después que Jesús venga o cuando Jesús venga, no era válida. La otra opción era a partir del cierre del tiempo de gracia. Pero hemos visto también que esto es inválido porque hay que lograrlo antes y después se cierra el tiempo de gracia, porque antes viene el sellamiento, ¿ok? Entonces tenemos evidencia clara de personas que obtuvieron el carácter de Jesús y por lo tanto dejaron de pecar antes del cierre del tiempo de gracia. Bueno, sí, claro que lo tenemos. Tenemos el caso de Enoc. Yo tengo acá varias citas que por una cuestión de tiempo creo que no voy a poder leer, pero lo que vamos a hacer para no consumir más tiempo, y porque no quiero alargar demasiado este tema, es voy a culminar con este punto número 2, y nos va a quedar los otros 2 para mañana, ¿ok? Acuérdense que eran 4 posibles opciones. O se deja de pecar en el momento en que Jesús nos transforma y nos da una naturaleza no pecaminosa, o sea, en la segunda venida de Jesús, y por lo tanto vamos a seguir pecando hasta la segunda venida de Jesús, o vamos a pecar hasta el cierre del tiempo de gracia y después no, o vienen las otras 2 opciones, que es a partir de que soy sellado o antes de que soy sellado, ¿ok? Ahora estamos en la opción número 2, ya descartamos la opción número 1. La opción número 2, repito, estamos en la opción de a partir del cierre del tiempo de gracia, y estamos viendo que eso no es correcto, ya que previo al cierre del tiempo de gracia hay un sellamiento. Hubo personas que Dios pudo colocar también como ejemplos de que esto fue alcanzado en algún momento de la historia. Bueno, tenemos claramente algunos de ellos, y uno de ellos es Enoc. Elena de White dice, Enoc rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? Él preguntaba. ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Y entonces sigue diciendo Elena de White. Así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios, y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. Y ahora observen esto. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Esto significa que era participante con Cristo de esa situación que Cristo tenía, donde dice, Satanás no tiene nada en mí, porque obviamente Cristo no estaba siendo, Cristo estaba siendo tentado, pero Cristo no estaba cediendo y nunca cedió a la tentación. Y acá se nos dice, es interesante, que llegó un momento en la vida de Enoc donde no tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Si él hubiera pecado en pensamiento, definitivamente ese pensamiento no hubiera provenido de Dios, por lo tanto ahí no hubiera dicho lo que está diciendo Elena de White. Dice, todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Y luego esto es maravilloso. Enoc fue. ¿Qué fue Enoc? Porque alguien dirá, no, bueno, pero esto le pasó a Enoc, esto no me puede pasar a mí. Bueno,
Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. O sea, será un representante de los 144.000 hermanos queridos. O sea que tenemos un ejemplo, aparte del ejemplo de Cristo, que es nuestro sumo ejemplo, que esto es posible. Por otro lado, también Ellen White, en 1886, escribió: Enoc tuvo un carácter notable, y muchos miran su vida como muy por encima de lo que la generalidad de los mortales puede alguna vez alcanzar. O sea, muchos dicen lo que acababa de decir anteriormente: no, pero esto es lo que Enoc podía hacer. ¿Yo qué tengo que ver? Yo soy recontra pecador, lo he intentado 1000 veces y no puedo, así que nunca podré. Bueno, esto es lo que ella dice, que muchos dicen. Pero la vida y el carácter de Enoc, que fueron tan santos, dice aquí, que pudo ser trasladado al cielo sin ver muerte, representa las vidas y los caracteres de todos los que serán trasladados cuando Cristo venga. ¿Ok? Quiero aclarar antes, porque alguien quizás un poco astuto podría decir, viendo esta cita, lo que pasa es que aquí la cita está diciendo, claro, serán trasladados cuando Cristo venga, lo que pasa es que Cristo los transforma y obvio, en ese momento que Dios los transforma son representantes de Cristo y se van al cielo. Bueno, pero observen detenidamente los detalles. Dice que este Enoc representa las vidas y los caracteres de todos los que serán trasladados cuando Cristo venga. Ahí dice caracteres. El carácter, hermanos, no se cambia en la segunda venida de Jesús. Elena de White dice que se fija para siempre. Por lo tanto, el carácter se tuvo que haber logrado antes. Nosotros no logramos nada, quiero expresarme mejor. Nosotros no somos los que logramos, es Cristo el que logra formar en nosotros el carácter. ¿Ok? Así que aquí se nos dice que Él representa las vidas y los caracteres de todos los que serán trasladados cuando Cristo venga. Por lo tanto, ellos tienen que haber tenido un carácter conforme al de Cristo antes de que venga Cristo. Su vida fue lo que puede ser la vida de cada persona que vive cerca de Dios. Pregunto, ¿esto es para nosotros o no? Repito, su vida fue lo que puede ser la vida de cada persona que vive cerca de Dios. Deberíamos recordar que Enoc estuvo rodeado de influencias impías. La sociedad que lo rodeaba era tan perversa que Dios trajo el diluvio sobre el mundo para destruir a sus habitantes a causa de su corrupción. Se nos dice incluso que la Biblia dice que el pensamiento de ellos era de continuo solamente el mal. Y Dios le dio una visión, esto lo sabemos por lo que el libro de Judas menciona cuando se lo presenta a Enoc como profeta, pero también por los textos de Elena de White, que Dios le mostró que vendría un diluvio. Y es interesante que la sociedad que vivía en el diluvio tenía el pensamiento de continuo solamente el mal. Y la Biblia enseña que así será en la segunda venida de Jesús, o sea, en los momentos previos, incluso, lógico. Así que la situación que tenía Enoc no podemos decir que era más ventajosa que la situación que tenemos nosotros, entonces nosotros estamos excusados de poder tener ese carácter que caracterizó a Enoc, que no fue otro que el carácter de Cristo. Lo mismo luego experimentó Elías. No tengo aquí concretamente la cita, si la tuviera incluso quizás no la mostraría porque ya nos estamos pasando, pero yo voy a terminar este punto 2, acuérdense que mañana seguimos con el 3 y con el 4. Pero Elías experimentó lo mismo, un hombre que pecó y esto con lo otro, pero llegó un momento donde Dios lo trasladó al cielo. ¿Qué tuvo que haber pasado en el corazón de Elías para haber sido trasladado al cielo? ¿Qué tuvo que haber pasado con ese carácter? ¿Siguió siendo el carácter de Elías o tuvo que haber sido transformado en el carácter de Cristo? Y de hecho, ¿saben ustedes que lo mismo podría haber sucedido con Moisés? Moisés tenía un carácter perfecto en cuanto a en su esfera se mantenía, pero ustedes saben, tenemos libre albedrío y por más que tengamos un carácter perfecto, si queremos pecar, podemos hacerlo. Jesús tenía un carácter perfecto y no es que él no pecaba porque estaba imposibilitado para pecar. No, él no pecaba porque él decidía someterse a la voluntad del Padre y por lo tanto decidía no pecar. Pero en cuanto a posibilidades, podía, lógico, porque tenía libre albedrío como nosotros.
Bueno, pero Moisés logró permanecer en Cristo hasta tal punto que casi es llevado al cielo entre los vivos. Pero Moisés, conforme a la luz que tenía, Dios no le demandaba a Moisés lo mismo que le demandaba al resto del pueblo, sino mucho más. Entonces, algunos dirán, ¿por qué Dios a Moisés no le perdonó ese pecadito que cometió y le impidió la entrada a la Canaán terrenal y sin embargo al resto del pueblo le perdonó pecados mucho más grandes? O sea, muchos de los que entraron en la Canaán terrenal pecaron mucho más grandemente que Moisés. Se arrepintieron, lógico, y Dios les permitió entrar, pero habían pecado mucho más. Moisés también se arrepintió. ¿Por qué no le permitió entrar con ese pecadito? La razón es muy sencilla, hermanos. Acuérdense que al que más tiene, más se le va a pedir. Así que Dios no le consideró al pueblo la misma gravedad del pecado que el pecado que le consideró a Moisés. Moisés tenía todas las herramientas que Dios le había dado por causa de su cercanía con Dios para vencer ese pecado incluso, y manifestó en cometerlo que pareciera como que si no hay poder en Cristo para vencer el pecado. Entonces le quitó la gloria a Dios, porque la Biblia dice que incluso le pegó a la piedra cuando le tenía que haber hablado, y entonces Dios no pudo perdonar esa situación, o sea, le perdonó la vida, lo salvó igualmente, pero no pudo pasar por alto esa situación y decir, bueno, está bien, entra igual a la Canaán terrenal. No sucedió así, sino que Dios lo tuvo que permitir que él muriera, lo llevó al descanso y después lo resucitó. Dice ahí el texto bueno, este texto de Elena de White que dice, no me acuerdo la sigla de Historia de la Redención, página 177. Dice, Satanás se alegró muchísimo de haber conseguido éxito al lograr que Moisés pecara contra Dios. Por causa de esa transgresión cayó bajo el dominio de la muerte. Dice, si hubiera seguido siendo fiel, está hablando de Moisés, o sea, no hubiera cometido ese pecado, y su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión que aparece aquí, en ese periodo de tiempo donde él permanecía en Dios claramente, porque había otras transgresiones, como por ejemplo que él asesinó a una persona, ¿no? O sea, todo debe ser leído en su contexto. Si hubiera seguido siendo fiel y en su vida su vida no hubiera sido malograda por esa única transgresión, al dar gloria a Dios cuando salió agua de la roca, podría haber entrado en la tierra prometida y haber sido trasladado al cielo sin pasar por la muerte. Miguel, o sea Cristo, y los ángeles que sepultaron a Moisés, descendieron del cielo después que permaneció en la tumba por algún tiempo y lo resucitaron para llevar al cielo. Si alguien dice, no, bueno, pero estos fueron representantes, pero nos representan a nosotros, pero bueno, la evidencia de que quizás no se puede es que hubo muy poquitos. Bueno, pero ¿qué tiene que ver que haya muy poquitos con que no se pueda? Que hay muy poquitos significa que los muchos no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque, a ver, grande, ancha es la puerta a la perdición, dice la Biblia. Angosto el camino a la salvación y son pocos los que entran por ella. La minoría tristemente se salva, pero no porque Dios no quiera o no pueda. Es porque el ser humano evidentemente decide. Dios dice a través de su sierva que en cada generación Dios tuvo hombres que lo representaron, así como fue Enoc y Elías, y que es la voluntad de Dios que sea eso para nosotros. Dice aquí ella, algunos pocos en cada generación desde Adán resistieron cada artificio suyo y se erigieron como nobles representantes de lo que estaba en poder del hombre, hacer y ser. ¿Ok? Está hablando de resistir la tentación de Satanás. Cristo obraba con los esfuerzos humanos, ayudando al hombre a vencer el poder de Satanás. Enoc y Elías son los correctos representantes de lo que la raza podría ser a través de la fe en Jesucristo si así eligieran ser. Satanás fue grandemente perturbado porque estos nobles y santos hombres se mantuvieron sin mancha en medio de la corrupción moral que los rodeaba. Perfeccionaron caracteres justos y fueron tenidos por dignos para la traslación del cielo. Luego dice, al haberse mantenido ellos en poder moral, en noble rectitud,
venciendo las tentaciones de Satanás, él no podía traerlos bajo el dominio de la muerte. O sea que no hubieran siquiera conocido la muerte temporal, hermanos. Miren qué profunda que es esta cita. Él triunfó, dice que Satanás, acá le falta el tilde en la E, él triunfó en que tuvo poder para vencer a Moisés con sus tentaciones y en que pudo manchar su carácter ilustre y llevarlo al pecado de tomar gloria para sí mismo ante el pueblo, gloria que pertenecía a Dios. Y qué interesante, ¿no? Que ahí se nos dice claramente que Dios tuvo estos nobles representantes, que fueron pocos en cada generación, de lo que estaba en poder del hombre, o sea, del ser humano, ser y hacer. Esto está en nuestro poder hoy en día también. No solo fue para ellos. Dios no hace acepción de personas, porque si no deberíamos creer en la predestinación. Dios a este hace que peque, Dios a este hace que no peque. Eso no es lo que enseña la Biblia. Las buenas nuevas de la Biblia es para cada uno de nosotros. Hermanos, acabo de terminar de responder a la segunda pregunta, o a la segunda respuesta. Acuérdense que había 4 preguntas. ¿En qué momentos que se logra la victoria sobre el pecado? Cuando Jesús venga y nos transforme la naturaleza, hemos visto que no. Recién cuando se cierre el tiempo de gracia, hemos visto que tampoco, porque hay un sellamiento, o sea que nos queda algo en relación al sellamiento. Y justamente por eso el tema se llama el sellamiento y la victoria sobre el pecado. Y nos quedan solo 2 opciones. O es en el momento en que recibo el sellamiento, o es previo a recibir el sellamiento. Eso lo vamos a ver mañana. Yo espero de corazón que, a pesar de la cantidad de textos que aquí se presentaron, tanto textos de la Biblia como de Elena de White, y que reconozco fue un estudio bastante extenso, creo que el del martes también lo fue, el de ayer fue más breve, pero que ustedes hayan podido estar prestando atención y entendiendo esto. Lo bueno de que esté grabado el video es que ustedes pueden retroceder, buscar, agregar citas, si tienen citas incluso y tienen forma de comunicarse conmigo, me las pueden hacer llegar y vamos creciendo en ese conocimiento de lo que Dios quiere que comprendamos, de cosas que van a ocurrir dentro de poco tiempo. ¿Por qué? Y por último digo, es importante saber esto, porque si yo no sé lo que Dios espera de mí, entonces yo no sé qué promesas reclamarle a Cristo. Si yo no sé qué promesas reclamarle a Cristo y Dios me promete X cantidad de cosas y yo solo creo que me promete estas 2, bueno, yo le voy a reclamar estas 2 y hasta ahí llegaré, hermanos queridos. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros sea parte de los 144.000. Ese es el deseo anhelante de Dios y ese también debería serlo el nuestro. Por lo tanto, ¿qué es lo que Dios enseñó? ¿Qué es lo que Dios nos enseña a través de su palabra? ¿Qué es lo que Dios dio a conocer en aquella conferencia de Minneapolis de 1888 en relación a Cristo? ¿Cuánto poder tiene Cristo para salvar al hombre? ¿Y de qué lo salva? Son todos temas sumamente importantes, cruciales, para poder permanecer en pie cuando llegue el momento donde esta crisis se desate sobre este mundo y podamos ser verdaderos testigos. Ya deberíamos serlo hoy en día, pero Dios también, como les leí anteriormente, está preparando un ejército que lo hará salir a predicar a todo el mundo, pero ese ejército tiene que previamente ser lleno del Espíritu Santo. Así que lo que frenó el continuo derramamiento del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía, a partir o en 1888 y un poquito después, es lo mismo que está frenándolo hoy en día. Nosotros debemos tratar de evitar todo tipo de prejuicio que tengamos, prejuicio teológico, prejuicio que nos hayan dicho, que nos hayan contado, y que solo le creamos exclusivamente a lo que la palabra de Dios dice, en este caso es Biblia y textos de la hermana White, porque los engaños finales, hermanos, son muy grandes. Lo son hoy en día e irán en aumento. Si yo no comprendo estas cosas, si yo no creo que Dios tiene poder para transformar mi carácter, que ese poder me es dado a través de una comunión con Dios mediante el Espíritu Santo, entonces lo único que puedo esperar de mí es que como mucho, voy a morir en este mundo para resucitar
porque Dios me va a perdonar por causa de la poca luz que tuve, y entonces Dios no me va a demandar más de lo que podría hacerlo. Pero no es esa la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que nosotros queramos andar con la mínima luz posible para no alcanzar los lugares donde Dios quiere colocarnos. Elena de White dice que cada uno de nosotros no solo va a ser juzgado por la luz que tuvo, sino por la luz que rechazó conocer. Hermanos queridos, si ustedes están conectados aquí, entiendo yo que es porque ustedes quieren conocer. Si ustedes y yo estamos estudiando en estos días, temprano de mañana, la palabra de Dios, es porque entiendo, queremos saber cuál es la voluntad de Dios. No queremos solamente saber lo que sabemos. Queremos obtener más y más luz que Dios ya ha revelado. No queremos quedarnos con lo mínimo necesario. No queremos seguir viviendo en el borde de la cornisa, ahí donde estuvo Eutico, aunque él estaba en el aposento alto y terminó cayendo. Dios no quiere que durmamos como los demás, sí, y que nos caigamos, sino que velemos y seamos sobrios. Y más aún, siendo que estamos con Cristo en el aposento alto, desde donde Él está dándonos una luz que, como dice Elena de White, si hubo un pueblo sobre todos los pueblos al cual Dios ha dado mayor luz, es a este pueblo adventista del séptimo día. Y esa es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Está a nuestro alcance acelerar la venida de Jesús, hermanos, y de que Cristo venga en esta generación, no en la siguiente, pero eso dependerá de nosotros como iglesia. Si estamos dispuestos a seguir el consejo del testigo fiel que dice, arrepentíos, o vamos a seguir viviendo con nuestros conceptos, con nuestros pecados, con nuestras ideas, creyendo que lo sabemos todo, creyéndonos ricos, cuando el testigo fiel nos dice, tú no sabes. Nosotros debemos saber cosas, hermanos, y esas cosas fueron reveladas aquí. Por esa razón, no te quedes con esta información solo para ti. No seas como casi fueron los leprosos que estaban llenos de comida fuera de Israel, y sin embargo adentro, fuera de Samaria, y sin embargo adentro estaban muriendo de hambre las personas. No, cuando tú tienes un banquete espiritual, cuando tú entiendes que Dios está hablando a tu corazón y te está dando un conocimiento que probablemente no lo tenías antes, compártelo con los hermanos. Y si ya lo tenías, debes entender que entonces tienes una responsabilidad de compartirlo. Por lo tanto, o comparte este video, comparte las citas, comparte este conocimiento, comparte lo que Dios quiere que sea compartido. Nosotros muchas veces nos esforzamos por ganar cuantas. Acá en Uruguay es medio complicado a veces ganar almas más que en otros países. No estoy diciendo que en Uruguay no se ganan almas, estoy diciendo que la secularidad que hay aquí en este país requiere de un esfuerzo que parece que todavía no hemos experimentado. La cuestión con esto es que nosotros nos esforzamos y llevamos 10, 20, 40, 50, ¿cuánto más? 60 almas a Cristo. Pero no, Dios quiere que llevemos mucho más. Tenemos la promesa que de la misma forma que ocurrió con el Espíritu Santo, va a ocurrir con el Espíritu Santo al final de la historia. Así como ocurrió con la lluvia temprana, y en un día se bautizaron 3.000 personas, después 5.000, y después se perdió la cuenta, y miles en un día, dice Elena de White, que se entregarán a Cristo. La Biblia no enseña que esto pasará en algunos países, y los países que son agnósticos no, y los países que son más duros no. Eso pasará en toda la tierra. Definitivamente habrá países que quizás tendrán personas con el corazón que asimile más estas cosas, pero para lo que los hombres es imposible, para nosotros es imposible, para Cristo no es imposible, para Cristo es posible. Entonces, nosotros debemos buscar ese blanco que Dios quiere, llegar a la tierra entera, no buscar solo los numeritos con los que a veces nos conformamos. Dios quiere que prediquemos el Evangelio a todo el mundo y entonces venga el fin. Pero ¿qué debe ser necesario para poder hacer eso? Tener el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía. ¿Y qué debe ser necesario para hacer eso? Tener un reavivamiento y una reforma como todavía no lo hemos tenido, porque cuando llegue, entonces vendrá el fin, hermanos queridos. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, que el Señor pueda resplandecer en ustedes el rostro, su rostro, para que cada uno de nosotros realmente pueda hacer la voluntad de Dios. Amado y poderoso Dios, gracias porque tú nos amas, gracias porque tú nos bendices, gracias porque nos das la vida. Te ruego en esta hora que tú puedas perdonar nuestros pecados, que tú puedas hacer tu voluntad en cada uno de nosotros, que lo que acá hemos dicho
que lo podamos comprobar nuevamente con la Biblia, con las Escrituras, con los textos de Elena de White, que podamos ser transformados por tu Santo Espíritu de gloria en gloria, de fe en fe, para que el mundo conozca que tú nos amas y que enviaste a Jesucristo a nuestro corazón, en nosotros, para que Jesucristo también pueda habitar en el mundo entero, si el mundo lo acepta, Señor. Lamentablemente, la mayoría no lo aceptará. Pero más allá de eso, nosotros estamos llamados a permanecer fieles a ti, aunque se desplomen los cielos. Por eso te ruego, Dios, en esta solemne hora en la que vivimos, que tu Espíritu Santo pueda estar con nosotros, que puedas perdonar nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad. Te lo ruego sin merecerlo, en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.